Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles en esta tarde, noche que estamos realizando esta grabación. Pues el día de hoy vamos a platicar de algunas cosas. El día de hoy tenemos bastantes cosas interesantes, nuevamente. El tema de hoy va a ser algo llamado Octave Allegro. Vamos a ir por la primera parte el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar en este momento. Vamos a tratar de darle agilidad a nuestro tema para que pues usted se sienta cómodo. Vamos a ver. Por el momento yo me voy a ir a mi esquinita. Por acá. Aquí me voy a quedar. Y bien. Veamos. Vamos a ponernos por acá nuevamente. Tenemos la información en pantalla que necesitaremos para esta ocasión. Muy bien. Entonces sigamos adelante. Vamos platicando algunas cosas. ¿En qué consiste o para qué queremos conocer esto que se llama Octave Allegro? Bien, la idea de Octave Allegro es anticiparse a situaciones de riesgo. Para esto sirve, ¿verdad? Procurando disminuir de alguna forma el impacto que le sigue una vez que se suscita cierta situación, ¿verdad? Existen otras tantas metodologías y bueno, estas metodologías en su momento yo las analizo en clase con mis propios alumnos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que queremos explicar esta metodología precisamente porque es práctica, es sencilla de explicar para una cápsula. Y bien, entonces, pues permítame mostrarle un poquito de información aquí en pantalla. Bien, en la primera etapa, hablamos de que hay que establecer criterios de medición del riesgo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando a través de este criterio de medición de riesgo? Lo que buscamos es que de alguna forma analicemos lo que es factible para que ocurra bajo ciertas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros vemos en nuestra pantalla, podemos ver, por ejemplo, que dice reputación, ¿verdad? Criterios de medición, queremos medir el riesgo y esto ya lo trae Allegro, estos puntos. Dice hay que checar estos puntos, estos 5 puntos, podrían ser 6, en este momento nada más son 5, ¿verdad? Y entonces dice reputación, confianza del cliente. Esto es algo muy importante que se debe considerar. Por otro lado, tenemos la situación financiera, algo que también se debe evaluar. Luego la productividad, la seguridad, ¿verdad? Habla también de la cuestión de la salud, la integridad. Puede ser la integridad física si lo quiere ver así también, ¿verdad? Y también habla de las cuestiones legales. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento, para cuestión de ejemplo, se me ocurre, imagínese el siguiente escenario, ¿verdad? Es un escenario ficticio, que podría darse o podría nunca darse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nosotros nos ubicáramos en este momento en la situación financiera, entonces nosotros podríamos, al establecer criterios de medición, establecer tres puntos, como por ejemplo algo de bajo impacto, de medio impacto y algo de alto impacto, por ponerlo en 3 categorías: bajo, medio y alto, ¿verdad? Y entonces si estuviéramos en un momento dado analizando la situación financiera de X empresa, ¿por qué no? Vamos a ponerlo, una empresa, queremos ver el riesgo en una empresa, en la situación monetaria. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de que podríamos considerar si la deuda de la empresa es únicamente conocida por el dueño, vamos a decir que financieramente el criterio de riesgo es bajo, solamente está enterado el dueño, ¿verdad? Y si la situación está muy mal en la empresa, pero el dueño únicamente lo sabe, digamos que en este momento el riesgo es un riesgo bajo y controlado. Pero esto podría escalar en un momento dado y pasar de un criterio bajo a un criterio medio, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, hablamos que para ello a lo mejor la deuda se llega a conocer por parte de lo que vendrían siendo los accionistas de la empresa,
ya no solamente el dueño, sino los accionistas, y entonces los accionistas empezarían a poner nerviosos, ¿verdad? Esto se está poniendo mal en la empresa y siento que me sudan las manos y me siento ¿qué podría hacer? A lo mejor ya está pensando algunos de los accionistas en soltar sus acciones, en salirse, porque esto se está poniendo difícil y no quiere que si se hunde el barco, no se quiere hundir con el barco. Esto nos lleva a pensar entonces en que esto puede escalar a un riesgo de criterio alto, ¿sí? Y entonces la deuda se da a conocer a posibles inversionistas, no a los accionistas que ya son parte de la empresa, sino a posibles inversionistas. Si la empresa tenía posibilidades a lo mejor en un momento dado de salir de esta situación, de volver a caminar, por decirlo así, ¿verdad? De volverse a acelerar económicamente, en un momento dado, si descubren gente que quiere invertir en la empresa, descubren que la situación anda mal, entonces a lo mejor toman algunas decisiones que no van a favorecer, porque todo mundo quiere ser partícipe de una empresa donde no hay pérdidas, donde hay ganancias. Y si la empresa aparenta, según información privilegiada interna, ¿verdad?, que no deberían tener los inversionistas, a lo mejor, o posibles inversionistas, esa información privilegiada. Si en un momento dado ellos acceden a esta información, entonces dicen, yo allí no voy a poner mi dinero. Es mucho el riesgo, ¿sí? Quizá pueda rescatar la empresa, quizá no, pero nadie quiere arriesgarse a ese nivel. Simplemente dices, yo no participo aquí. En el caso, por ejemplo, quiero que lo piense un poquito más, vamos a expandirnos un poquito financieramente, un poquito más allá. Y entonces, cuando pensamos en cómo trabajan las bolsas de valores a nivel mundial, pues sabemos que en algunas ocasiones se comportan así, ¿verdad? A través de lo que se puede escuchar a lo mejor en las noticias, a través de los rumores, que si en tal lado hay una situación de guerra, que si en tal situación, en alguna parte hay una situación de, ¿qué le gustaría? Que una inundación, ¿verdad? Que si en tal lugar cayó un torbellino y entonces arrasó cierta zona de la ciudad o una ciudad se vio gravemente afectada. Entonces, mientras que para algunos podría ser, y lamentablemente así funciona el mundo de las finanzas, ¿verdad?, puede ser una oportunidad de inversión para comprar a lo mejor hasta muy barato. Para otros no es ninguna oportunidad, sino que ellos no quieren entrar en una situación donde hay cosas, revueltas sociales y otras cosas, ¿verdad? Estamos hablando entonces que la información es poder, el poder de tomar decisiones. Sí, entre más información tú tienes, información útil, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de información y no toda la información es útil. Entre más información útil tienes, puedes tomar decisiones más acertadas. Así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este momento, viendo la información que tenemos acá en pantalla, en este momento, pues nosotros la hemos acomodado como una propuesta, como lo propone Allegro en el manualito, ¿verdad? En la forma que viene, dice que hay que poner esto en algún orden. ¿Por qué? Porque hay que darle, dentro de establecer el criterio, hay que organizar ese criterio y ver qué es más de más riesgo a lo que es de menos riesgo, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, aquí no le hemos puesto números, pero quiero que usted lo visualice así por un momento, ¿verdad? En pantalla usted cuéntele, ¿verdad? Y entonces vamos a suponer así tal cual que de las cosas que tienen más importancia le vamos a poner el número más alto. Por ejemplo, en la parte superior nosotros podemos ver que la reputación y confianza del cliente, yo le pondría el número 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como son 5 los elementos que estamos viendo, los 5 puntos, pues del 5 al 1, ¿verdad? Entonces, una cosa que es muy importante en una empresa puede ser así, ¿verdad? En un banco, quiero que lo piense, por ejemplo, ¿dónde usted pondría su dinero, verdad?
pues en un banco que le genere confianza. Si usted es de los que guarda dinero en su banco, entonces va a buscar un banco que no escuche que le roban, que tiene comisiones muy altas, y así puede usted imaginar un escenario. Depende de cómo usted esté pensando el mover su capital. Y entonces lo primero que tú estás pensando es en la reputación y en la confianza. Reputación y qué confianza te da. Si de antemano te genera algo de nervio, tú allí no vas a ir. Y la confianza se desarrolla de muchas maneras, ¿verdad? Esto ya no quedaría en este momento para esta cápsula, porque es una grabación corta, pero quiero que piense qué elementos le generan a usted confianza. A veces es nada más la publicidad del banco y en realidad no debería generarnos tal vez ese nivel de confianza que a lo mejor el público percibe. Pero aún esa publicidad es parte del marketing del banco, ¿verdad? De repente, de vez en cuando, escuchamos hablar que hay bancos que quiebran o bancos que son absorbidos por otros bancos. Y esto, de repente, para la gente de a pie, para la gente que no está tan metido en el mundo de las finanzas, que no conoce cómo funciona a lo mejor el dinero, de repente le sorprende, ¿verdad?, escuchar que un banco se fusionó o que un banco se fue a la quiebra. Esto pasa en diferentes países y en Latinoamérica continuamente podemos escuchar acerca de ello. Entonces, ese lleva el número 5, ¿verdad? Tal vez casi igual de importante, pero que muchas veces el público no conoce, sería la situación financiera del banco. A este le ponemos el 4. La productividad el 3. La seguridad el 2. Y entonces vamos a poner las cuestiones legales que totalmente la gente no se entera. Le vamos a poner multas y penas legales, ¿verdad? Todo lo que ocurre allá atrás y que ya es cuestión jurídica entre los bancos y otro tipo de situación, ¿verdad? Entonces, bien, creo que hasta este punto vamos bien. Ya usted tiene organizado en este momento que hay que ponerle un numerito, ordenarlos, de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, quiero que veamos lo siguiente, ¿verdad? Dice en el punto número 2 de Octave, dice desarrollar un perfil de activos de información, ¿verdad? Así dice. Se enfoca en los activos de la información, así. Entonces estamos hablando de la información privilegiada. Por ejemplo, conocimientos y datos. ¿Qué es lo que tiene valor esencial para la organización, para la empresa? ¿Sí? Para el negocio. Póngalo en algún área, ¿verdad? Nosotros quiero que se lo figure porque nuestras temáticas en estas cápsulas que publicamos en el canal guardan relación más con lo que es la computación. Entonces, ¿cuáles son los activos, a lo mejor de datos, ¿verdad? Los data center, todo a donde se guarde la información hay información que es muy privilegiada. Y entonces, también los conocimientos que generan esa información. Entonces quiero que piense quién tiene acceso a esta información, al conocimiento y a los datos. ¿Quién será el responsable de resguardar esta información? Porque no solamente es, ahí están los datos y pues estén guardados y ya, ¿no? Tiene que haber un responsable ante cualquier situación. Cuando tú pones un responsable es porque el responsable de alguna forma se va a encargar de generar los mecanismos para custodiar esa información. Para eso queremos un responsable. Para que esta persona o estas personas se encarguen de ver los mecanismos, lo que sea necesario crear para proteger la información. Y esto se logra a través pues de que la persona sea una persona experta, que tenga un nivel de experiencia. Bueno, vamos a dejarlo por un momento aquí, ¿verdad? Y entonces deberíamos preguntarnos también, estas personas que tienen en resguardo la información, que son los custodios, así en algunos libros y le llaman así, ¿verdad? En las bibliografías, ¿verdad? Le llaman así. Y entonces ellos, ¿por qué y qué hacen con la información? ¿Por qué tienen acceso y qué hacen con la información? También es importante cuestionarnos que no solamente vas a poner un responsable. ¿Por qué lo vas a poner a estas personas? ¿Y qué es lo que pueden hacer con la información? Ojo con esto que acabo de decir.
qué pueden hacer con la información, ¿verdad? Por ejemplo, hemos escuchado en muchos lados se maneja algo que le llaman aviso de confidencialidad. Tú agarras, pasas una tarjeta, compras en algún lado, te suscribes a alguna aplicación en línea, ¿verdad? Que te permita hacer compras y que te piden algunos datos que rellenar. Y entonces, de repente a los pocos días empiezas a recibir spam en tu correo electrónico porque has dado tus datos. Y uno supondría que las personas que custodian esa información en esa aplicación que te permite hacer compras en línea, deberían no compartir tu información. Aquí habría que en un momento dado analizar a profundidad si es el caso. En un momento dado que en alguna parte, en un disclaimer, en el contrato digital, diga que ellos van a compartir tu información. Pero tú te das cuenta que hay una coincidencia muy clara entre recibir spam y haberte suscrito a alguna aplicación, ¿verdad? Entonces, parte de tu información quizá ha sido vendida o la han cedido con algún propósito de negocio. O quizá esa información fue accedida de manera involuntaria por parte de la empresa, alguien pudo sustraerla y entonces estaríamos hablando algo muy grave. Algo que yo sugiero es no instalar de entrada, así para lo que es la seguridad de la información en el ámbito de la computación, no instalar plugins, ¿verdad? Parece que para algunos estas herramientas, estas extensiones que hay para los navegadores web parece una muy buena idea porque facilitan la vida. Pero cuando tú estás con estos plugins que muchas veces no sabemos quién los desarrolla o simplemente no nos da el interés de ver quién lo desarrolló, no sabemos si atrás están minando nuestra información, están escarbando nuestra información. Por tanto, quisiera que en este momento pues meditara brevemente acerca de esto. Déjame pasar a lo siguiente. Permítanme usted. Allí lo tenemos. Muy bien. Llego a este punto, ¿verdad? Identificar los contenedores de activos de información. Y entonces, acá vemos en la información en pantalla que dice así, ¿verdad? Los repositorios donde se almacena esta información. Ya sí hemos mencionado hace unos momentos acerca de esto, ¿no? Quien tiene acceso, pero no solamente es quien tiene acceso de manera humana, por decirlo así, ¿verdad? También vamos a decir los lugares muchas veces donde se guarda la información son lugares físicos. Es decir, cuando decimos mi información está en la nube, cuando decimos que mis fotos están en la nube, yo tengo toda mi información en la nube, ¿verdad? Es una idea. Entonces, pero esa nube que llamamos nube, en realidad en algún lado, en algún lugar, hay un grupo de computadoras físicas y esas computadoras físicas no están en una nube, son físicas, tragan electricidad. Y entonces estos equipos de alguna manera quiero que piensen que deberían también estar de alguna manera resguardados, ¿verdad? Esto sería parte a lo mejor de una temática de sistemas distribuidos en el área de computación y la vamos a dejar en este momento de al lado. Pero ciertamente es una forma de proteger la información y de mitigar los riesgos. Y entonces decimos así, ¿verdad? Son los lugares... Sigue aquí mi cursor, son los lugares donde se aplican los controles de seguridad. En muchos lados es necesario aplicar controles de seguridad físicos. Una bóveda bancaria, ¿verdad? Tenemos acá una bóveda bancaria. Aquí voy a llamarles cerrojos y unas bisagras gigantes. Por el lado de aquí tenemos un cochinito muy bonito pintado, ¿verdad? Que en algún momento contiene algunos activos, ¿verdad? Estos activos son importantes en base a pues el dinero que tú tengas a lo mejor depositado, ¿verdad? Mucha gente en el banco no solamente deposita dinero, quizá en la bóveda del banco a lo mejor tienes una caja de seguridad y allí tienes papeles muy importantes, ¿verdad? Igual en el cochinito de la casa, pues a lo mejor también allí de alguna forma le pones alguna cosa muy importante guardada para que no esté a la vista aparentemente, ¿verdad?
Entonces déjeme hacerle otra pregunta. ¿Qué tendrá menos control de riesgos? ¿El cochinito o la bóveda? Póngalo así. Si yo quisiera poner un intermedio, nada más por crear un poquito de polémica allí, a que usted lo piense a nivel personal, ¿qué es más seguro? Entonces, ¿la bóveda del banco, la camioneta de valores o la alcancía en casa? ¿Verdad? ¿Dónde es más factible que haya riesgos? Porque se enfrentan a diferentes situaciones, tanto la bóveda del banco como una camioneta de valores que transporta dinero en la calle y que va de un lado a otro, y tenemos, por ejemplo, la alcancía en la casa. Y a lo mejor usted está pensando que en su casa está más seguro el dinero, o a lo mejor está pensando en el extremo y está pensando que es el banco. Y esto guarda relación con lo que hablábamos al principio, con el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, por allí recuerdo una situación muy conocida, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero por allí usted habrá sabido del caso de hackeo de cuentas de personajes muy importantes en Twitter. Y entonces, esta situación del hackeo de cuentas en Twitter fue precisamente, según daban a conocer, era dado por personal interno. Por las razones que fuera, personal interno, ¿sí? Y este personal interno tenía acceso a software de la compañía que permitía en un momento dado modificar los tweets de las personas que tienen cuenta en esta red social. Y entonces así podría darse a entender que la persona dueña de la cuenta había posteado algo que en realidad no lo posteó, sino que fue por parte del personal interno de la empresa. Imagínese, ¿no? El grado de poder que te puede dar que las mismas personas dentro puedan hacer ciertos cambios. Imagínese eso, quiero que lo traslade a un banco. En una red social pasó que alguien modificó ciertos datos, ¿verdad? Y bueno, no pasó a mayores, pero sí sabemos que hubo lo que llaman robo de bitcoins, criptomonedas y otras cosas que se suscitaron. Y bueno, pero en un momento dado, eso imagíneselo en un banco, que alguien llegue, tú tienes tu cuenta feliz en el banco y alguien llega y acá internamente empieza a manipular la información y mueve alguna cosa, ¿verdad? Y entonces un usuario aparece que él hizo un movimiento que él no hizo. Entonces el control de riesgo acá debe ser de otro carácter, mucho más estricto. Así. Físicamente, ¿quién tiene acceso a esos sistemas donde que tú llegaras y literalmente pudieras sentarte, ¿verdad?, a teclear? Esto la gente común no debemos saber, creo, yo no sé, ¿verdad?, dónde estén los data centers de los bancos. Pero usted entiende a qué me refiero. Es una situación interesante para analizar, porque vemos que mucho de estas situaciones de vulnerabilidad se suscitan precisamente cuando estos lugares tienen de alguna forma acceso, un acceso no restringido, es lo que quiero decir. ¿Cuántas personas tienen acceso a la bóveda del banco y cuántas personas tienen acceso al cochinito en tu casa? ¿O lo vas a enterrar en el patio? ¿O lo vas a esconder abajo de la cama? Quizá. Vamos a otro punto. Vamos al último punto de esta primera parte de nuestro video, ¿verdad? Y entonces dice así, ¿verdad? Identificar áreas de preocupación. Identificar áreas de preocupación. Pensemos un poquito acerca de ello. Dice, documentar lo que evidentemente es necesario proteger. Por documentar es necesario entonces en un momento dado no solamente saber que hay algo que proteger, sino que como el sistema lo van a manejar varias personas, a lo mejor todas las personas en un documento por escrito deberían en un momento dado en un documento saber quién resguarda qué, quién es responsable de qué, ¿verdad? No solamente decir, no, pues tal persona era el encargado, sino que tiene que haber un documento que diga quién es directamente la persona indicada de monitorear el activo, ¿sí? Nos invita esto a analizar, a identificar, pero sobre todo en esta fase, en esta parte, en el punto 4, nos invita en este punto a usar mucho el sentido común.
¿sí? Tenemos que aprender a usar el sentido común, pero no solamente saber que hay una situación de amenaza, sino ponerlo por escrito, para luego ya poder pasar a otro tipo de herramienta a lo mejor más profunda. Pero por el momento, si lo sabes que hay un problema, lo pones por escrito. No luego se te olvida, ¿sí? Hay que ponerlo por escrito en forma. Bien, entonces veamos las preguntas que tenemos aquí, ¿verdad? Podemos en un momento dado dentro del perfil de una empresa preguntarnos quiénes son la amenaza. ¿La amenaza es interna o es externa? Porque en una empresa los activos puede ser en un momento que se vean bajo amenaza por personal interno. Ya hablamos del ejemplo del banco y de estas cuentas de Twitter, ¿verdad? Y entonces esto puede ser interno, ¿sí? Tenemos que hacer una autocrítica. En ese momento, cuando decimos quiénes son la amenaza, debemos preguntarnos cómo podría llegar a pasar esto, que se convirtieran en una amenaza, por ejemplo, desde la parte interna, o por qué desde la parte externa podría suscitarse esta amenaza. ¿Qué usarían para dicho ataque? ¿Qué es lo que necesitan? Si se los ponemos a la mano, claramente va a haber un ataque a lo mejor, ¿verdad? Recuerdo un caso en algún momento, revisando la remodelación de una tienda, vamos a dejarlo así, ¿verdad? En un momento dado, es un caso que en algún momento consultábamos a algunas personas. Entonces, en la remodelación de esta tienda, pues hicieron varios cambios, ¿verdad? Quitaron muros, pusieron otros muros, pusieron aquí, pusieron allá, usted sabe. Y en un momento dado, crearon unos baños. Pero curiosamente, cuando se estaba haciendo la inspección, precisamente el análisis de riesgos del nuevo local, remodelado, vamos a decir nuevo, en ese momento, mientras estaba haciéndose el chequeo, nos topamos con que había dentro del baño unos sockets de estos que llamamos RJ para conectar internet con cable, ¿verdad? No es la inalámbrica, con cable, y estaban en el baño. Dentro de la remodelación, yo sé, suena algo muy extraño, muy así como que, eso no pasa. Sí pasa, ¿sí? Alguien que estaba haciendo la remodelación, pues por ahorrarse unos pesitos, no quitó una parte de aquí de la pared, no cambió ciertas partes y dejó allí los conectores. Y entonces, imagínese, ¿no? Usted dirá, pero están desactivados. La obligación es verificar. Y entonces físicamente, así con un equipo en mano, con un cable punto a punto, pues a conectarle, ¿verdad? Y resulta que estos cables, junto con el conector, ¿verdad? Al conector todavía tenían línea. Es decir, daban internet. Imagínese, ¿no? Alguien llega muy tranquilamente, entra al baño, saca su equipo, si lo trae en su bolso, un equipo móvil, ¿verdad? Se acomoda o pone un letrerito fuera de servicio y desde internamente dentro del baño tiene acceso a toda la red desprotegida. Qué error tan lamentable. Este tipo de cosas llegan a fallar precisamente porque no hay una gestión de riesgo, algo de lo que nosotros hemos hablado por allá en algún video anterior. Lo bueno es que se detectó a tiempo, no hubo consecuencias. Qué bien, ¿verdad? Pero podría haber consecuencias. Por eso está la pregunta. Una vez que tú tienes áreas de preocupación que has identificado, ¿cuáles serían las consecuencias? Así. Muy bien. Hasta aquí esta primera parte. Lo invito a ver la segunda parte. Si a usted le gusta este video, pues dele like. Si no le gusta, pues dele dislike. Y nos estamos viendo hasta la siguiente cápsula. Muchas gracias. Hasta luego.